Bueno, buenas mis chiquitos, ¿cómo están? Eh, los extrañaba, la verdad que los extrañaba. ¿Ustedes me extrañaban a mí? No sé, a ver, vamos a esperar que respondan. Sí, los extrañaba porque hace mucho que no les mandaba clases, tuvimos una seguidilla de clases que dieron otros docentes, así que no nos estábamos viendo, por lo menos por acá. Antes de empezar la clase de hoy, quería contarles una historia, algo que pasó hace un par de años. Esto pasó en la madrugada del 22 de septiembre de 2013 en un hospital que está cerca del clínico. Esto pasó en el Hospital Gutiérrez, en el área de neonatología. Vamos a ver qué pasó. Acá cualquiera de nosotros pudo haber estado en el lugar, ¿sí? Haciendo la residencia. Eh, el especialista, bueno, la persona que estaba, en realidad era un residente que estaba de guardia en ese momento en neonatología, precisó que, bueno, 13 pacientes debieron ser trasladados, entre ellos, o sea, había niños, neonatos, padres y personal médico. Se tuvieron que trasladar de internación del Hospital Gutiérrez hasta otro centro por síntomas compatibles con monóxido, ¿sí? Cefaleas principalmente, eh, y todo coincidía con la ubicación de unos termotanques que estaban bueno, en este piso y que, bueno, sospechaban que había un problema en lo que es el sistema de ventilación de los gases de estos termotanques. Pero la verdad es que, bueno, fue muy raro porque pacientes con cefalea, uno, hasta que, bueno, el especialista que estuvo ahí a cargo de neonatología se le prendió la lamparita y que pudo diagnosticar una intoxicación con monóxido de carbono, ¿sí? O sea, complicado para diagnosticar, ¿sí? Esto. Pero bueno, de pronto la cantidad de pacientes que presentaron los mismos síntomas, bueno, era compatible y se dieron cuenta de que había algún problema relacionado con este gas. 13 pacientes trasladados por un escape de monóxido de carbono en la sala de neonatología. Al otro día también, otra vez, suspenden la atención en el hospital también Gutiérrez por una nueva denuncia por escape de gas. Así que siguieron investigando de dónde venía este escape de gas. Así que finalmente, no sé si esto lo sabían, pero es muy anecdótico y curioso, el tema era que se desarmaron los ductos del termotanque y encontraron adentro un nido de palomas. Por eso ese fue el motivo por el cual los gases no se ventilaban en forma correcta y bueno, estaba de mal funcionamiento y por eso se intoxicaron todos los pacientes por un nido de palomas. Por eso lo importante en lo que es el mantenimiento de todo este tema de los gases de estas máquinas que producen calor, ¿no? Termotanques, calefactores, etcétera, ¿sí? Hay que mantenerlos y creo que anualmente hay que controlarlos, ¿sí? Bueno, vamos a empezar con el tema de los cáusticos y los productos de uso doméstico. Este es un tema interesante, a mí me gusta, un tema que me gusta mucho, pero bueno, es un tema bastante triste, digamos, porque la verdad es que en este tema creo que la toxicología está muy por detrás de todo esto. Creo que nos falta mucho todavía por conocer, mucho por avanzar con este tema y la verdad es que los pacientes no la pasan muy bien. Así que no crean que vamos a hablar de cosas muy felices en esta clase. La verdad es que hay muy pocas cosas que nosotros como toxicólogos podamos ayudar al paciente, pero bueno, por lo menos vamos a ver cosas que no hay que hacer para empeorarlos. Bueno, vamos a hacer que estamos de guardia, ¿sí? Lo voy a hacer en forma de historia, ¿sí? Estamos de guardia en un hospital, en donde quieran ustedes, ¿sí? Y no hay pediatra. Así que nos agarra la desesperación porque
nos van a venir pacientes chiquititos y no hay un pediatra que los resuelva, y obviamente cayó un paciente chiquitito. Este paciente se llama Daniel, es de sexo masculino, tiene 8 años, no tiene antecedentes de importancia, ingresa en este hospital de zona sur por vómitos incoercibles, dificultad respiratoria, cialorrea de aparición súbita, erosión de lengua y fauces, está saturando bien. Los padres del niño refieren ingesta accidental de un líquido que está extravasado en una botella de bebida energizante. Esta bebida energizante la encontraba, era esta, la RAD, es muy vistosa, negra con las letras amarillas, muy llamativas, así que el chico la vio y obviamente empinó la botella y la tomó. Ahora lo que yo les pregunto a ustedes, ¿qué productos de uso doméstico generalmente pueden llegar a contar en sus domicilios? ¿Sí? Si quiero que hagan un trabajo mental de todos los productos de uso doméstico que pueden llegar a encontrar. No solamente en la cocina, en el lavadero, en el garage, donde está el auto, los productos de limpieza, los productos que se utilizan, no sé, hasta para sacar el brillo a las gomas del auto, productos para lavar la ropa, para sacar las manchas, eh, productos incluso nafta, thinner, productos para pintar, para sacar la pintura de las brochas. Tenemos un montón de productos en la casa, y cualquiera de estos productos en forma involuntaria o forma voluntaria pueden terminar dentro de la boca o derramados en cualquier superficie corporal. Así que más o menos para clasificarlos a todos estos productos que tenemos en el hogar, tenemos los alcoholes. Alcoholes nos vamos a ver ahora, tenemos otra clase de alcoholes, cáusticos, hidrocarburos, también tenemos clase de hidrocarburos aparte, ¿sí? Productos que producen meta-hemoglobinemia. Ustedes ya tuvieron clase de meta, vamos a repetir algunos conceptos de meta y en qué productos en el hogar pueden llegar a producir meta-hemoglobinemia. Los fenoles, que no son tan conocidos, pero después aún más de uno de ustedes va a decir, estos eran fenoles, sí. Bueno, los plaguicidas, que tenemos clase de plaguicidas, y cuerpos extraños como la pila botón, que vamos a hablar un poquito en esta clase de hoy. En cuanto a lo que es el manejo de la emergencia toxicológica, en este caso de cáusticos, obviamente primero es el ABC, ¿sí? Eso lo venimos diciendo 20.000 veces y en todas las clases volvemos a repetir lo mismo, ¿sí? Así que estamos ahí con nuestro paciente que ingirió algo que no sabemos qué es, ¿sí? Pero lo más importante en este momento es tener en cuenta las ABC, ¿sí? Tener en cuenta que la vía aérea esté permeable. Vamos a ver la boca, vamos a ver si tiene algún daño, injuria, si presenta cialorrea, si tuvo vómitos. Vamos a buscar lo que es el estridor y cambios en la voz. ¿Por qué es importante esto? Porque esto es un signo de edema en las vías aéreas superiores, ¿sí? Y como sabemos que las vías aéreas superiores se inflaman muy rápido y son espacios muy reducidos, en donde una pequeña inflamación ya tenemos complicaciones en lo que es a nivel respiración, lo que es entrada de aire, y esto también pasa mucho con lo que son las lesiones por calor, ¿sí? Lo que se aconseja es la intubación temprana, ¿sí? Porque cuanto más tiempo avanza después de este daño cáustico, va a ser más complicado todavía intubar a este paciente, ¿sí? Así que si tenemos un paciente que ingiere un cáustico y ya tenemos cambios en la voz, ya tenemos estridor, acá ya tenemos indicación de intubación temprana. Y si podemos ver observación directa de las vías aéreas por laringoscopio o endoscopio en caso de presentar estridor y cambios de la voz, bueno, es lo óptimo en este caso. Tenemos que asegurarnos un asexo intravenoso, líquido endovenoso. ¿Por qué? Porque generalmente se asocia a hipotensión, porque hay generación de un tercer espacio. Vamos a hablar mucho de esto de la generación de tercer espacio también con otros cáusticos, como por ejemplo es el arsénico, que tiene un efecto cáustico, también genera un tercer espacio, y también lo vimos en el hierro, ¿sí?
que tiene un efecto cáustico. Acá también tenemos efecto de tercer espacio, así que tenemos que asegurarnos una buena hidratación del paciente. Y acá tenemos uno de los conceptos más importantes, es de cuando damos un corticoide endovenoso cuando llega un paciente con un cáustico, porque está el concepto de que cáustico es damos un antiinflamatorio esteroideo, damos corticoides, ¿sí? No se da siempre, ¿sí? Una de las indicaciones para dar un corticoide endovenoso en estos pacientes es en caso de edema de vías aéreas superiores. Acá damos una dosis de dexametasona. Esta es la única indicación por ahora de corticoides endovenosos en estos pacientes. Vamos a monitorear signos vitales, analgésicos, importantísimo, y monitoreo de ritmo diurético por este tema del tercer espacio que dijimos, ¿sí? ¿Qué otros datos vamos a preguntar? ¿Sí? Ya tenemos a nuestro paciente por lo menos en un primer momento compensado, podemos acercarnos a los padres que estaban ahí cerca y podemos llegar a preguntar algún dato más sobre qué es lo que tomó, ¿sí? ¿Hace cuánto? La cantidad, si se derramó. Generalmente los padres cuando derraman sacan la ropa, lavan al chico, hay veces que no pasa eso, ¿sí? Manifestaciones clínicas que tuvo el paciente, que quizás no vimos nosotros y lo vieron ellos, de dónde sacó el producto, las medidas realizadas previamente. Esto se relaciona con si le metieron los dedos en la boca, si le indujeron el vómito, si le dieron leche, qué le dieron, ¿sí? Y antecedentes del paciente. Bueno, el padre Daniel nos dice que el producto que tenía, el RAD60, la botella de RAD60, era un ácido para limpiar motores, que se llama Acid Cleaner. Este ácido se encontraba trasvasado en una botella de bebida energizante. Esto ocurrió hace una hora y un amigo del padre se lo dio para limpiar el motor de la sierra de la carnicería que tenía el padre, ¿sí? Así que era un cáustico importante, ¿sí? Para sacar grasa del motor. Y es, por lo que se nota por el nombre, parece que es un ácido, ¿sí? Los cáusticos más utilizados, que son los cáusticos que nos tienen que decir un peligro, danger, tenemos el hidróxido de sodio, que es la soda cáustica, ¿sí? Que se utiliza para destapar cañerías y limpia hornos generalmente, y los limpia inodoros y quitasarros que tienen ácido clorhídrico. ¿Sí? Esos son los cáusticos más utilizados y son los más peligrosos de todos, ¿sí? Igual hay más, pero bueno, por lo menos esos dos tengan idea de que son peligrosos, ¿sí? El cáustico viene del griego, que significa quemar. Es toda sustancia química que produce lesiones que pueden ser funcionales o histológicas y que es por acción directa sobre la piel o mucosas. Los cáusticos generalmente forman parte de muchos productos que se utilizan para limpieza de hogar y hay productos industriales también. Generalmente los chicos tienen ingestas de tipo accidental por no estar supervisados, por dejar productos al alcance de ellos, trasvasados. Generalmente el chico ve el envase, le llama la atención, es una gaseosa, a él le gusta y lo empina, ¿sí? Y en adultos generalmente se da por causa ocupacional, suicida, agresiones y accidental también, ¿sí? Y generalmente en los casos accidentales también está relacionado con la extravasación en botellas que no corresponden con el producto, ¿sí? Entonces, los cáusticos los vamos a agrupar en tres partes, ¿sí? Pueden ser ácidos, álcalis o productos oxidantes, ¿sí? Generalmente uno piensa en cáustico, piensa en ácido o álcali, pero también estamos los productos oxidantes. Los productos oxidantes también estamos muy acostumbrados a manejarlos, ¿sí? Son principalmente el agua oxigenada, ¿sí? Casi todos los hogares hay agua oxigenada, hay en diferentes graduaciones, como vamos a ver, ¿sí? Tenemos agua oxigenada medicinal o agua oxigenadas que se utilizan para tinturas, que ya son un poco más elevadas, o las industriales, ¿sí? Pero esos son todos productos oxidantes, que es el dibujito que está a la izquierda, ¿sí? Que es como una O que está como prendida a fuego, ¿sí? Pero bueno, eso significa oxidante. Entonces tenemos
los productos ácidos, ¿sí? Que van a dar coagulaciones de tipo proteica, y los álcalis que van a dar licuefacciones tisulares, ¿sí? Y saponificación de las grasas. Ahora ya esto lo vamos a ver, ¿sí? En un ratito, pero tengan en cuenta de que tenemos ácidos y álcalis. Estas exposiciones pueden ser dérmicas, oculares, respiratorias y gastrointestinales. Vamos a ver cómo tratarlas, ¿sí? Generalmente las exposiciones en los adultos es lo menos frecuente de ver, pero generalmente son significativas, generalmente son tentativas suicidas o accidentales y de mucha cantidad. Los adultos suelen requerir tratamiento y suelen ser más severas, ¿no? Como dijimos recién. Eh, y la severidad puede no ser evidente en aquellos pacientes que se presentan a la brevedad de la exposición, ¿sí? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta también. Muchas veces que nosotros quizás los vemos apenas ingieren el tóxico y no nos damos cuenta realmente de la severidad, y esto es más bien una cuestión de observar al paciente y de controlarlo, ¿sí? Factores que definen la extensión de la injuria, ¿sí? ¿Cuánto tiempo estuvo en contacto con el producto? La habilidad del cáustico de penetrar el tejido. Vamos a ver que los cáusticos tienen diferente habilidad para penetrar el tejido. El volumen, el pH, la concentración, la presencia de alimento en el estómago. Y hay algo más que se llama el TAR, ¿sí? El TAR, ¿qué significa? Es una reserva ácida o alcalina titulable. El TAR, esto es a título informativo también, no le voy a andar preguntando sobre el TAR, ¿sí? Pero bueno, de alguna forma cuantifica la cantidad que necesita el cuerpo para neutralizar y retornar al pH fisiológico, ¿sí? Que es lo que necesita de neutralización. Y esta neutralización, el precio que va a pagar el tejido para neutralizar un ácido o un álcali, va a ser por liberación de energía térmica, que es lo que va a dar la quemadura, ¿sí? A mayor TAR, a mayor reserva ácida o alcalina titulable, mayor habilidad para producir daño tisular va a tener la sustancia, ¿sí? Una sustancia puede tener un pH similar al fisiológico, pero si el TAR es elevado, va a producir daño por más que tenga el pH similar al fisiológico. Por eso, por ejemplo, cuando hablamos, no sé, del pH del limón, del jugo de limón, del vinagre, tiene un pH de 2 y no decimos que es un cáustico, ¿sí? Y la gaseosa, la Coca-Cola que tomábamos o tomábamos, no sé, la Manaos, no, la verdad que desconozco qué pH tendrá, pero bueno, tiene un pH alrededor de 3 y tampoco es un cáustico, ¿sí? Así que no solo depende del pH de la sustancia, sino también depende de este concepto que estamos hablando ahora, que es el TAR, ¿sí? De la reserva ácida alcalina o titulable, ¿sí? Bueno, sigamos. En cuanto a las manifestaciones clínicas por ingesta de un cáustico, vamos a ver que la clínica inicial es similar, sea ácido o álcali. El dolor es importante en labios, boca, garganta, pecho, abdomen, y depende también del tipo, de la cantidad de la formulación. Vamos a ver que hay cáusticos sólidos o cáusticos líquidos y de la superficie del tejido expuesto. Así que vamos a tener compromiso orofaringio, la cialorrea, compromiso de vías aéreas superiores, que lo dijimos recién, compromiso esofágico con disfagia o dinofagia, compromiso gástrico, dolor, hematemesis puede llegar a aparecer también, compromiso respiratorio. Este compromiso puede ser por efecto inhalatorio del cáustico o por aspiración del vómito también, con ronquera, estridor, distrés respiratorio, epilotitis, edema laringio, neumonitis, trastorno de la hematosis y trastornos metabólicos como la acidosis metabólica, acidosis láctica y taquipnea. Bueno, este es el producto que extravasaron en la bebida que dijimos recién, ¿sí? Es el Acid Cleaner, es un limpiador para metales, pisos y paredes, desincrustante ácido. La composición va a tener ácido clorhídrico un 10%, ácido fosfórico un 5% y butilglicol 1%.
Así que bueno, estos dibujitos ya los vieron en la clase de la doctora Clara Prátola, ¿sí? Igual quiero que los recuerden, ¿sí? El dibujito del corrosivo, ¿sí? El número 8 es bien típico. Recuerden estos pictogramas, pueden llegar a serle útil en algún momento, ¿sí? Se los dejo para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Vamos a ver los temas de los peróxidos, los oxidantes, ¿sí? Y los cáusticos. En cuanto a los cáusticos ácidos, recordemos que son pH ácidos. Los protones van a disecar las células epiteliales, van a producir una escara, van a dar necrosis por coagulación proteica, deshidratación. Generalmente tiñen de negro por edema y también aparecen hemorragias. Hay formación de escara. Los vómitos van a aumentar la lesión esofágica, ¿sí? Porque va a hacer pasar otra vez el cáustico en el esófago. Y van a afectar principalmente el estómago antropíloro. Y bueno, y pueden llegar a provocar perforaciones en casos de alta concentración de ácido, ¿sí? Se dice que lo típico del cáustico ácido es que va a lamer el esófago y muerde el estómago, ¿sí? Pero bueno, esto tampoco es algo que se cumple siempre, ¿sí? En caso entonces de los cáusticos ácidos van a dar necrosis de tipo coagulativa, ¿sí? Que tiende generalmente a prevenir la penetración del cáustico al tejido, pero bueno, generalmente, o sea, en casos de altas concentraciones pueden llegar a perforar, ¿sí? Tienen generalmente mayor mortalidad que los álcalis por el caso de hemorragias, neumonías aspirativas, acidosis metabólica, porque se absorben los cáusticos ácidos a diferencia de los alcalinos, que ahora vamos a verlo igual. Extensión por extensión de las necrosis a los tejidos, perforación gástrica, hemólisis, insuficiencia renal. Estos aniones disociados que dijimos recién que se absorben, ¿sí? Son agentes reductores, van a empeorar todavía la lesión, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del cloro se va a absorber y puede generar hipercloremia. Los daños tras la ingesta de un ácido generalmente afecta al esófago y estómago en igual grado, pero dijimos que puede llegar a perjudicar más el estómago que en el esófago. En ocasiones el daño del esófago puede ser menor, mientras que la injuria severa se encuentra en el estómago, ¿sí? Y esto se explica por el tránsito rápido del ácido por el tracto gastroesofágico alto, por la viscosidad del producto, por el tiempo de contacto y por la producción del piloroespasmo, ¿sí? Se produce el piloroespasmo y hay mayor lesión a nivel del estómago. Los ácidos que podemos ver, por ejemplo, tenemos el ácido clorhídrico, que este es el ácido que utilizamos para sacar el sarro, es el ácido muriático, se emplea generalmente en los baños, ¿sí? Es limpiador de baños, piletas, cocinas. Se utiliza también como refrigerante, como limpiador de metal. El ácido sulfúrico es el que se encuentra en las baterías de los automóviles. El ácido acético o ácido etanoico también se utiliza en la industria farmacéutica, en preservación de los alimentos, en la producción de la acetona, removedores de óxido, industria textil. Otro ácido es el ácido pícrico, el nítrico, el fosfórico, que también está en limpia de inodoros, el ácido oxálico, es desinfectante, están los blanqueadores y forma parte de las plantas, ¿sí? De las aráceas, como vimos la semana pasada. Estas son las aráceas típicas, ¿sí? Ya vimos el potus, la costilla de Adán, la oreja de elefante. Y los ácidos y otros usos que vamos a ver es el formaldehído o el ácido fórmico, que es el que se encuentra en los productos para embalsamar generalmente. El fluorhídrico, que lo vamos a hablar muchas veces, lo vamos a repetir. ¿Por qué? Porque es quita óxido, ¿sí? Se emplea para sacar óxido de las telas. Generalmente uno cuando piensa en ácido y sacar el óxido, uno piensa en emplearlo sobre una tela, pero no una tela que uno la está portando, ¿sí? Hay gente que, bueno, que se acuerda de sacar el óxido de las telas cuando ya las tiene puestas y, bueno, ahí tenemos problemas, ¿sí? Porque es un ácido muy complejo para tratar y puede dar quemaduras muy importantes, ¿sí? En la piel.
También se utiliza para esmerilado de cristales, grabado de cristales en los microchips. Y después tenemos el ácido bórico, que es el cucarachicida, ¿sí? También se utiliza mucho para tratamientos oftalmológicos, emplean ácido bórico. Pero bueno, uno de los empleos más importantes es el cucarachicida. Generalmente la gente se lo suele confundir mucho con bicarbonato de sodio, porque es un polvo blanquecino, es muy parecido y viene en sobres, ¿sí? Así que más de uno se lo toma pensando que es bicarbonato de sodio y toman ácido bórico. ¿Qué conductas vamos a adoptar con Daniel? Esto ya me lo tienen que saber responder porque es algo que lo vimos en las primeras clases, ¿sí? ¿Qué conductas se toman en caso de una ingesta de un cáustico? ¿Sí? Lavado gástrico, vómito provocado, carbón activado, catárticos, aspiración por zona nasogástrica, le doy un álcali para neutralizar, ninguna de las anteriores o hacemos todas. Muy bien, ¿cómo me respondieron? Ninguna, no se hace nada de todo esto, ¿sí? Siempre tenemos que controlar el derrame del cáustico, ¿sí? Si el padre tuvo la lucidez o la madre tuvo la lucidez de lavarlo al chico, ¿sí? Y no traerlo ya con el cáustico encima, pero bueno, esto puede llegar a pasar, ¿sí? De que no esté el cáustico en la piel, en los ojos, ¿sí? En este caso hacemos un lavado generoso, esto ya lo vimos, con agua de canilla por lo menos 15 minutos, ¿sí? Prevenir la contaminación del staff médico y otros pacientes, obviamente, en este proceso de limpieza. Descontaminación gastrointestinal está contraindicada. Ayuno, protección gástrica, plan amplio de hidratación parenteral, endoscopía entre las 6 y las 24 horas y medición de pH del producto. Estas son todas cosas que tenemos que hacer en este caso con Daniel, ¿sí? Ahora vamos a desglosar todos estos pasos. En cuanto al manejo de la exposición oftálmica, ¿sí? Esto puede dar cambios visuales, dolor, ojo rojo, ulceraciones, quemaduras. Tener en cuenta lo que son el airbag de los automóviles también, lo que infla los airbags pueden generar injuria oftálmica, ¿sí? Así que tener en cuenta esto. Irrigación oftálmica con agua de canilla por lo menos 15 minutos, abriendo bien los párpados, ¿sí? No dejando que el agua corra sola, sino que también pase por todo alrededor del ojo, ¿sí? Tenemos en cuenta de que el pH oftálmico es alrededor de 6,5 a 7,6. Así lo que podemos utilizar son las tiras de orina que pueden medir pH entre 5 y 9. Podemos emplearlos y apoyarlos sobre la conjuntiva y verificar el pH oftálmico, ¿sí? Es un dato de color. Y después de este lavado de 15 minutos, la valoración por oftalmología siempre en caso de exposición a estos cáusticos, ¿sí? Como ya se comentó desde las primeras clases, todo lo que sea descontaminación gastrointestinal en relación a los cáusticos está contraindicado en forma absoluta porque reintroduce el cáustico en el tracto gastrointestinal alto y en las vías aéreas, y el lavado gástrico también está contraindicado. En cuanto al carbón activado, está contraindicado, ¿sí? Porque tiene por lo menos dos motivos o tres motivos, ¿sí? Porque interfiere con la valoración endoscópica, porque es emetizante y no quiero que mi paciente vomite, y porque la mayoría de los cáusticos no se unen al carbón activado, así que no usamos carbón activado. En cuanto a la terapia dilucional, ¿qué es la terapia dilucional? Es darle líquido a mi paciente para diluir el cáustico, ¿sí? Tenemos una indicación que tiene que ser antes de los 30 minutos de pasada la ingesta, ¿sí? Son los primeros 30 minutitos después de la ingesta se puede probar dar líquido, ¿sí? Esto es una noticia, una novedad novedosa, muy nueva. Es que parece que la leche en este caso también serviría para estos pacientes, ¿sí? Me pongo así porque
es un concepto que desde mi primer día de clase, desde posgrado, me dijeron que la leche no servía para nada y ahora encontré ya en las actualizaciones de ingesta de cáusticos que se puede emplear leche bien fraccionada los primeros 30 minutos, ¿sí? O agua fría, pueden llegar a atenuar la lesión histológica, ¿sí? En estos pacientes con ingestas cáusticas, ¿sí? En el caso de ingestas de cáusticos sólidos puede ser beneficioso en forma tardía, ¿sí? O puede ser más de 30 minutos, podemos probar a darle líquidos fraccionados, pero generalmente son los primeros 30 minutos después de la ingesta. Y bueno, en este caso una de las cosas que también encontré de la leche es que atenúa lo que es la reacción exotérmica por el cáustico. La otra indicación de leche que tengo es para intoxicaciones con flúor, ¿sí? Que eso también vamos a ver en algún momento. Lo que es el cáustico y terapia dilucional, cuando no lo vamos a aconsejar, ¿sí? Un chico que no quiera tomar líquidos, no lo vamos a forzar. Cuando haya compromiso de vías aéreas superiores, cuando haya mucho dolor, náuseas, vómitos, depresión del sensorio, cialorrea, estridor o distensión abdominal, son contraindicaciones para lo que es la terapia dilucional en estos pacientes. Lo que es la neutralización también está contraindicada. ¿Por qué? Porque cuando neutralizamos un ácido o un álcali, vamos a liberar reacciones tipo térmica, ¿sí? Energía térmica. Una reacción de tipo exotérmica va a producir quemaduras. Además va a formar gas, así que si el paciente no está perforado, lo vamos a terminar perforando nosotros por la neutralización. No está recomendada. ¿Qué significa neutralización? ¿Sí? Lo voy a decir por las dudas. ¿Sí? Si el paciente toma un ácido, darle un álcali, y así toma un álcali, darle un ácido. ¿Sí? A eso se refiere con neutralización de un cáustico, ¿sí? Y no está recomendado. En un tiempo se hacía, pero ahora ya no. ¿Cómo sigue Daniel? ¿Sí? Daniel presenta regular estado general, cialorrea, lesión eritematosa longitudinal en la lengua, depapilación, disfagia, hipoventilación en campo basal medio derecho, así que puede haber acá una aspiración, ¿sí? Abdomen blando depresible e indoloro y bueno, frecuencia cardíaca un poco aumentada, frecuencia respiratoria normal, saturación. Bueno, ahora vamos a ver un poquito de los factores predictores de injuria grave. ¿Qué significa con esto? ¿Qué quiero decir con factores predictores? En realidad lo que es la clínica del paciente muchas veces nos va a orientar, pero en sí la certeza de la lesión la va a dar la endoscopía, ¿sí? Muchas veces la clínica nos puede llegar a confundir un poco o nos puede llegar a dar dudas, pero la certeza por ahora en este momento, por ahora a esta altura de la historia lo vamos a tener con la endoscopía, ¿sí? Quizás el día de mañana pueda llegar podemos tener otra forma de diagnosticar una injuria grave, ¿sí? Pero vamos a ver un poquito qué clínica nosotros vamos a ver en los pacientes para decir este paciente puede ser que tenga una lesión grave, ¿sí? La más importante es el estridor. La presencia del estridor nos tiene que poner en alerta. Y la otra en caso de una ingesta intencional, en donde sí o sí también tenemos que hacer endoscopía. Una ingesta intencional de un cáustico está muy relacionada con lesiones graves, ¿sí? Otra de las lesiones, otra de las clínicas que podemos llegar a ver que también nos puede orientar a una lesión grave es la presencia de vómitos, la cialorrea, la presencia del dolor, ¿sí? Otra de las cosas es la disfagia, la leucocitosis. Y otra de las cosas que nos puede llegar a dar mucha confusión o podemos hacer errores diagnósticos es con el caso de los pacientes psiquiátricos, ¿sí? Los pacientes psiquiátricos nos pueden llegar a confundir porque clínicamente quizás pueden no referir dolor o no pueden llegar a tener tantos síntomas y realmente tenemos presencia de lesiones graves. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es el tipo de presentación con que se presenta el cáustico, ¿sí? Las presentaciones sólidas están relacionadas con mayor quemadura por mayor tiempo de contacto con el tejido. Y otra de las cosas para tener en cuenta que es importante es la presencia o no de quemaduras en la mucosa oral. Tengan en cuenta de que hay baja asociación predictiva,
según en algunos estudios y algo que me pasó a mí también, ¿sí? Y que puede haber incluso lesiones esofágicas graves sin lesiones en la mucosa oral, ¿sí? Así, ¿cómo puede ser que algo, o sea, puede generar lesiones en el esófago pero sin lesionar la mucosa oral? Bueno, eso es algo que yo tampoco lo entiendo, pero que se ve, ¿sí? Así que es uno de los conceptos que quiero que se lleven en esta clase porque me parece que es importante y que puede llevar a errores en la práctica, ¿sí? Pues decís, este no tomó un cáustico, pero tiene la boca sana, lo mando a la casa y estamos metiendo la pata, ¿sí? Entonces, si hay dolor abdominal, ya sugiere injuria tisular, ¿sí? Pero su ausencia no excluye daño, así que eso también nos puede llegar a dar error, ¿sí? El abdomen puede ser indoloro. Una perforación esofágica, ya vamos a tener mediastinitis, vamos a tener un montón de síntomas y ya, bueno, ya son signos tardíos. Y la peritonitis también son signos tardíos. La fotito que ven ahí es una soda cáustica en escamas, ¿sí? Y después lo que tenemos es que el cáustico va a ejercer lesión por contacto directo y por absorción sistémica. Esto lo vamos a ver con los ácidos, porque habíamos dicho que los álcalis no se absorben, ¿sí? Entonces los ácidos van a ejercer lesión por contacto directo con el tejido y después se va a absorber y va a generar daños en los diferentes órganos, ¿sí? Vaso, hígado, tracto biliar, páncreas, riñones, todo mal, ¿sí? Por eso puse el dedito para abajo, ¿sí? Acidosis metabólica, hemólisis, mal pronóstico. ¿Qué pasa con los chicos que tienen ingestas accidentales? ¿Sí? Eso es lo más típico que vamos a observar. Ingestas accidentales o incluso chicos que se encontraron cerca del envase que era de justo de gaseosa y tenía otro líquido extravasado y lo encuentran llorando y no saben si el padre o la madre si lo tomó, si no lo tomó y lo traen al consultorio. Bueno, estos chicos se dejan en observación, ¿sí? Si estos chicos se mantienen asintomáticos por un par de horas, 6, 8 horas, toleran líquidos, no vomitan, no refieren dolor, después de estas horas lo podemos dar de alta de internación, siempre con pautas de alarma, siempre teniendo en cuenta también la confiabilidad de los padres. Lo podemos dar de alta y cualquier cosa que vuelvan a consultar, ¿sí? O por lo menos 24 horas que consulte, por más que siga asintomático, los hago volver. Pero si llega a presentar algún síntoma, náuseas, vómitos, dolor abdominal, lo que sea, o disfagia, que lo vuelvan a traer al primer síntoma, ¿sí? Todo esto pasa, una de las cosas que me pasó hace un par de años, 2 años o 3 años, ¿sí? También se encontró un chiquito al lado de un envase de ácido clorhídrico, obviamente estaba extravasado, lo encuentran llorando, no saben si el chico lo tomó o no lo tomó, lo encuentran con el envase abierto, pero el nene llorando, ¿sí? Lo traen al hospital, el chico se queda en internación 6-8 horas tomando líquido, totalmente asintomático, se va de alta con pautas de alarma y a las pocas horas vuelve, ¿sí? La madre refiere también náuseas, vómitos, dolor abdominal, eh, poca actitud hacia los líquidos, ¿sí? Y acá se armó todo un lío en la guardia porque de pronto el chico no tenía una sola lesión en la boca, ¿sí? Entonces era la indicación de hacer una endoscopía a un paciente que no tenía lesiones en la boca. Bueno, se hizo. Costó un poco, imagínense la situación, ¿sí? Se hizo. Y sí, tenía lesiones esofágicas. Eh, Incluso me acuerdo uno de los médicos de la guardia diciéndome, pero ¿qué? Se metió en la botella hasta el esófago para no lastimarse la boca. Digo, la verdad que desconozco por qué pasa esto, porque la verdad que no entiendo cómo un chico de un año y medio puede empinarse un producto y sin dañarse la boca. Pero pasa, son cosas que pasan, ¿sí? Y uno de los conceptos importantes de la clase, ¿sí? Que no nos dejemos guiar por las lesiones en la boca para decir que el paciente no tiene lesiones en el esófago. Bueno, así que seguimos con Daniel, ¿sí?
Daniel queda con protección gástrica, manejo del dolor, opioides generalmente, ¿sí? La indicación de la endoscopía, una placa de tórax y abdomen y laboratorio de electrocardiograma. Bueno, ¿qué pasa con la endoscopía? Esto es típico, ¿sí? Cuando necesitamos al endoscopista, lo tenemos al endoscopista mirando El Señor de los Anillos, las 3 películas, y no solamente las 3 películas, sino que la versión extendida del Señor de los Anillos, y dice, bueno, manejate, yo ya cuando termino la película voy, ¿sí? Pasa esto, ¿sí? Generalmente es lo que pasa, el endoscopista tarda, así que, ¿qué hacemos con el paciente mientras tanto? ¿No? Bueno, empezamos con un laboratorio. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta en el laboratorio de un paciente que ingiere un cáustico? Por ejemplo, un pH menor de 7,22 está asociado a injuria grave. Tenemos en cuenta que los ácidos son absorbidos, los álcalis no. La necrosis de los álcalis también van a producir acidosis metabólica, pero no por absorción del álcali, sino por aumento del ácido láctico después de la necrosis, ¿sí? Hacemos grupo factor del paciente, hacemos un hemograma, hacemos coagulograma, las alteraciones del coágulo también está asociado a injuria grave. Los electrolitos, tener en cuenta que el cloro se va a absorber y puede producir hipercloremia. Una orina completa. Acá vamos a ver un poquitito sobre anion gap, porque después lo vamos a repetir en otras clases, el tema del anion gap. Tengamos en cuenta que el ácido clorhídrico se va a disociar en cloro y en el protón, el cloro se absorbe y vamos a tener hipercloremia, ¿sí? Así que lo que vamos a tener es una acidosis metabólica con gap normal, ¿sí? ¿Por qué? Porque es hiperclorémico la acidosis metabólica. En caso de ser ácido sulfúrico, los sulfatos no se van a medir en el ionograma que vamos a hacer y va a aparecer como anion gap, ¿sí? Por lo tanto va a ser una acidosis metabólica con gap aumentado. Esto para que se vayan familiarizando con la palabra gap, porque lo vamos a nombrar en esta segunda etapa de la curada. Bueno, vamos a ver un poquito cómo sigue el Daniel, ¿sí? En el laboratorio de Daniel tenemos una leucocitosis, 90% polimorfos, entonces es de mal pronóstico, ¿sí? Coagulograma, glucemia, urea, un hepatograma y un pH de 7,26, también está cerca de 7,22 que dijimos que era de mal pronóstico. El ionograma y la radiología. ¿Para qué nos va a servir la radiología en este caso? ¿Sí? En lo que es la ingesta de cáustico. Vamos a pedir placa de abdomen y de tórax. La sensibilidad va a ser limitada, pero lo que nos va a servir a nosotros es para la determinación del aire libre intraperitoneal, ¿sí? Vamos a hacer una placa de tórax de pie y si por el estado del paciente no lo permite, lo podemos hacer en decúbito lateral, ¿sí? Y vamos a observar aire libre y también podemos observar la presencia de aire libre a nivel torácico y la presencia también de caso de aspiración. Lo que es la radiología en ingesta de cáusticos, ¿sí? Es porque nos va a servir para lo que son signos de perforación esofágica y gástrica, pero es una medida de forma un poco grosera, ¿sí? La presencia de neumomediastino, neumoperitoneo, fusiones pleurales, ya estamos, o sea, es algo bastante avanzado, ¿sí? Lo que vamos a ver en la placa de abdomen y tórax de Daniel, lo que es infiltrado pulmonar bilateral con predominio de base y campo medio derecho. Dijimos que por clínica parecía como que se había aspirado, o evidentemente se aspiró, ¿sí? Ecografía abdominal. ¿Para qué nos va a servir la ecografía abdominal? También nos va a ayudar en la determinación de aire libre. Y lo bueno de la ecografía es que se hace al lado de la cama del paciente, por lo tanto no hay que andar movilizándolo si el paciente está muy grave. Esofagograma contrastado e ingesta de cáustico. ¿Para qué sirve el esofagograma contrastado? Es más útil en lo que es la extensión de la injuria, pero en el seguimiento de los pacientes, no tanto en el paciente agudo, sino más bien en el seguimiento. En pacientes con sospecha de perforación esofágica que no pueden valorarse por endoscopía, vamos a ver que hay pacientes
en donde se intenta hacer la endoscopía y no se puede terminar de valorar. Acá ya pasa a ser el esofagograma como segundo estudio, ¿sí? Pero no es el primero, no es el más importante de todos, ¿sí? La extravasección del contraste es diagnóstico de perforación. Tomografía, ¿sí? Tomografía es el más sensible todavía que la radiografía, que la ecografía y que el esofagograma, ¿sí? Contrastado. Es más sensible, no tanto como la endoscopía. Más o menos vamos teniendo un ranking de los estudios que podemos llegar a hacer, ¿sí? Tiene mayor sensibilidad para detectar gas extraluminal, ¿sí? que una placa normal, ¿sí? Mediastino y en peritoneo. Y va a permitir valorar el esófago y el estómago en lesiones cáusticas severas que no pudieron valorarse por endoscopía. Así que ya vamos pensando en que si una endoscopía no puede realizarse porque no puede avanzar el endoscopio, pasamos a una tomografía, no un esofagograma o a una placa. Y bueno, está como un futuro rol de este estudio, ¿no? Que es no invasivo para el seguimiento de ingestas de cáusticos. Es una promesa para un futuro, pero todavía no está bien sistematizado lo que es el empleo de las tomografías para ingestas de cáusticos. Y sigue siendo el gold estándar es la endoscopía, lamentablemente. En cuanto al uso de corticoides, dijimos que el corticoide lo tenemos en el agudo cuando hay compromiso de la vía respiratoria superior, ¿sí? Las recomendaciones varían según el grado de la injuria. Teóricamente detienen lo que es la reparación inflamatoria y potencialmente previenen la formación de la estrictura. Como vamos a ver, generalmente las lesiones esofágicas, principalmente de grado 2B y 3, evolucionan a estenosis, ¿sí? Entonces queremos de alguna forma evitar esto y muchas veces no se consiguen. Queremos ver el tema del uso de corticoides, si sirve o no sirve. Lo que sí se ve es que para grados 1, 2A y 3 la eficacia de los corticoides no estaría siendo demostrada. Tenemos más problemas, complicaciones infectológicas, úlceras, osteoporosis, candidiasis esofágica de todo tipo, no estaría en forma rutinaria la administración de corticoides en estos casos, ¿sí? En cuanto entonces al grado 1 y 2A, que ya dijimos que no estaba indicado, bueno, se vio que no hay beneficios con su uso rutinario, ¿sí? Y en los grados 3, que son los grados más avanzados de lesiones, ¿sí? Estos generalmente van a estenosis en forma independiente del uso o no uso del corticoide. Y lo que vamos a ver es que los corticoides van a terminar enmascarando infecciones, ¿sí? Y favorecen la perforación del tejido esofágico, así que tampoco hay beneficios por el uso de corticoides en el grado 3, que ahora vamos a ver qué significa cada grado. El grado 2B circunferencial, esto es nuevo, es una de las cosas nuevas porque el año pasado esto yo no lo daba, este año ustedes tienen la Avant Premier. El grado 2B circunferencial, pese a las controversias, está indicado, ¿sí? Estaría indicado 3 días de corticoides a altas dosis de metilprednisolona y protección gástrica, obviamente, ¿sí? Así que sería la única indicación de corticoides en forma de son tratamientos cortos igual, ¿sí? En los ingestas de cáusticos, grado 2B. En cuanto a la profilaxis antibiótica, ¿sí? Reservamos el uso de antibióticos solamente en caso de fuente identificada de infección. La única indicación de profilaxis sería un grado 3 endoscópico, ¿sí? O sospecha de perforación. Acá usamos cefalosporinas de tercera generación. Y bueno, finalmente aparece el endoscopista. Así que vamos a ver un poquito de ingestas de cáustico y endoscopía. Bueno, el endoscopista, la endoscopía va a estar indicada generalmente entre las 6 y las 12 horas de la ingesta hasta las 24 horas. Lo ideal es que sea menos de 12 horas de la ingesta, ¿sí?
pero bueno, hasta las 24 horas estaría indicado la endoscopía, ¿sí? No lo recomendamos después de las 24 horas, directamente 2 o 3 días está totalmente desalentado, y bueno, después de los 5 días hacer una endoscopía es lo mismo que perforar, ¿sí? Así que no hacemos después de los 5 días y las 2 semanas, porque hay ya mucho riesgo de perforación. Lo ideal entonces es entre las 6 y las 12 horas y hasta las 24 horas es la ventana que tenemos nosotros para hacer la endoscopía, donde el tejido es relativamente seguro para progresar un endoscopio, ¿sí? Y poder más o menos tener una idea de qué grado de lesión tenemos después de una ingesta. La clasificación, que ya la estuvimos nombrando, ¿sí? Tenemos 1, 2A, 2B y 3, ¿sí? La 1 es la más leve, ¿sí? Es solo edema y hiperemia de la mucosa, no hay lesiones, no hay úlceras, ¿sí? Grado 2A, hay lesiones, pero estas lesiones no son circunferenciales, ¿sí? Estas raramente dan estenosis. El tipo 2B, acá ya tenemos lesiones de tipo circunferenciales con un 75% de estenosis que van a evolucionar. Y el grado 3, ¿sí? Acá ya tenemos necrosis, ¿sí? Úlceras profundas, compromiso de tejidos periesofágicos, 90% dan estenosis y tendencia a perforación. Así que bueno, esto son algo de las cosas que se tienen que más o menos tener idea, ¿sí? Las ventajas de la endoscopía, bueno, que es una herramienta de diagnóstico estándar, ¿sí? Para el manejo de ingestas cáusticas. Permite el alta de pacientes con injuria mínima o ausentes, permite el diagnóstico y pronóstico, permite realimentar en forma temprana, porque gracias a un endoscopio podemos progresar una sonda nasogástrica, ¿sí? Con visualización directa y sin miedo de perforar. Y el grado de lesión de la endoscopía es el mayor factor predictivo para el desarrollo de complicaciones, ¿sí? Gastrointestinales y sistémicas y de mortalidad, ¿sí? Lo que nosotros vamos a ver por endoscopía es la mejor forma para poder predecir lo que va a pasar con este paciente. ¿Qué es lo que está recomendado? ¿Sí? Si vemos lesiones severas, tipo 2 circunferenciales, 2B o 3 en el esófago, se recomienda no progresar el endoscopio, ¿sí? Cuando se empiezan a ver lesiones tipo circunferenciales severas, no se progresa más. La ausencia de lesiones esofágicas no excluye lesiones en el estómago, así que si vemos un esófago indemne, seguir progresando, ¿sí? Ante una interrupción del estudio por hallazgos de lesiones 2B o 3, que es lo que dije yo recién, ¿sí? Se sugiere seguir con el resto de los estudios que ya vimos antes, un esofagograma, una tomografía, incluso consideramos la posibilidad de una exploración quirúrgica. Por eso una de las recomendaciones es que el cirujano esté presente en el momento en donde se hace una endoscopía. La mayor cantidad de casos de perforación por endoscopía fue por avanzar con el estudio después de observar lesiones de tipo 2B o 3, o por empleo de endoscopios rígidos en niños o pacientes poco colaboradores. El endoscopio depende, o sea, de la habilidad de la persona, ¿sí? Si hay endoscopistas que prefieren endoscopios rígidos, otros que prefieren flexibles. Tener en cuenta, bueno, si el paciente es poco colaborador, es un niño, preferimos los flexibles. Entonces las recomendaciones es el uso de endoscopios flexibles, la adecuada sedación del paciente y la presencia del cirujano, que fue lo que les dije recién, ¿sí? Las indicaciones de la endoscopía, esto ya lo dijimos hace un rato, se los vuelvo a repetir igual, ¿sí? Suicidas, estridores, importantísimos, ¿sí? Ya pacientes que presentan quemaduras, también vómitos, dolor abdominal, cialorrea, dificultad para tragar, son todas indicaciones de endoscopía. Veamos qué pasó con Daniel en endoscopía, ¿sí? La laringoscopía, según el anestesista, leve eritema en cuerdas vocales, no hay edema. La endoscopía, lesiones en esófago grado 2A y 2B en toda su extensión. Lesiones circunferenciales, y acá tenemos que el endoscopista avanzó de todas formas, ¿sí? Esto no estaría indicado. Estómago con lesiones de grado 1, píloros sin particulares y duodenos sin particularidades.
Bueno, entonces ahora vamos a comparar la descripción del endoscopista con los grados que vimos recién, ¿sí? 2A y 2B fue lo que describió él, ¿sí? Lo más importante para tener en cuenta acá es la 2B, obviamente, ulceraciones profundas y circunferenciales, con un 75% de estenosis. Recordemos que acá el endoscopista avanzó, fue al estómago, ¿sí? Cuando en realidad tendría que haberse quedado cuando vio estas lesiones circunferenciales. Eh, y entonces, bueno, acá se aprovecha para colocar una sonda nasogástrica tutora, ¿sí? Sigue con reposo gástrico, un plan, omeprazol y antibiótico por sospecha de aspiración de la base pulmonar derecha. Eh, ya con la presencia del 2B, o sea, esto fue ya hace un par de años, no tenía criterio para eh, corticoides, actualmente tendría criterios para corticoides, ¿sí? Para hacer 3 días de corticoide como vimos hace un ratito. Manejo quirúrgico de la ingesta de cáusticos, ¿sí? Generalmente el procedimiento que se hacen con los cirujanos es la laparotomía, ¿sí? Raramente se hace la laparoscopía porque no permite ver la serosa posterior del estómago. La laparotomía la vamos a hacer en caso de sospecha de perforación, por eso necesitamos al cirujano que presencie la endoscopía, ¿sí? Rigidez abdominal, hipotensión persistente por hipovolemia, shock, acidemia, trastornos de coagulación. La morbimortalidad aumenta con la postergación de la cirugía, así que si se sospecha la cirugía, si se sospecha una perforación, hay que hacer el procedimiento y consultar siempre con pacientes con lesiones de tipo 2B y 3. Las complicaciones esperables durante la primera etapa de la recuperación en estos pacientes, o sea, todos pacientes van a requerir seguimiento. El compromiso respiratorio, la inestabilidad hemodinámica, perforaciones obviamente, con compromiso puede ser mediastinal o peritonitis, y las infecciones por bacterias residentes en orofaringe. Día 3, Daniel persiste estable, afebril. Empezamos con los líquidos por sonda nasogástrica, no refiere dolor y buena tolerancia a los líquidos, muy pocas cantidades, 15 mililitros de agua, recién empezamos a darle por sonda nasogástrica. El día 5, Daniel se retira la sonda por su cuenta, ¿sí? La idea es que no se la retire, ¿sí? Pero bueno, se la sacó él mismo. Gastroenterología infantil indica progresar dieta blanda y continuar con los líquidos. Y paciente que tolera dieta blanda, ¿sí? No había otra, ¿sí? Como no hay zona nasogástrica y sí o sí se necesita avanzar con la alimentación. Pero este chico, bueno, toleró. Día 7, es un paciente que sigue tolerando dieta blanda, se le da la alta médica de internación, ¿sí? Pautas de alarma y seguimiento por consultorios externos. Bueno, entonces, ¿qué opciones tenemos para estudiar a un paciente, ¿sí? Que ingresa con una sospecha de ingesta de cáusticos, ¿sí? Sabemos que el gold estándar es la endoscopía, ¿sí? En la segunda opción vamos a tener las tomografías. Es más sensible que una radiografía o que el esofagograma, ¿sí? O que la ecografía, no tanto como la endoscopía. Incluso podemos avanzar a lo que es la tomografía en caso de que tengamos una endoscopía grado 2B o 3 que no se pueda avanzar el endoscopio. Bueno, podemos ir a una tomografía. Y en tercer lugar, acá sí ya tenemos el esofagograma con contraste. ¿Cómo evolucionan estos pacientes? Ya dijimos al principio de que generalmente evolucionan muy mal, ¿sí? En la cicatrización de estas lesiones gastrointestinales generalmente lo que ocurre es, bueno, neovascularización, proliferación de fibroblastos, formación de tejido de granulación, formación de mucho colágeno y más o menos alrededor de 8 semanas acá ya empezamos a observar lo que es el borramiento de la luz del esófago y estenosis con una densa escara, ¿sí? Esta estenosis generalmente evoluciona, ¿sí? En semanas o en meses, cada vez
disminuye más lo que es la luz del esófago, ¿sí? Evoluciona disfagia y déficit nutricional. Entonces, lo que más se suele observar, además de la estenosis esofágica, atonía gástrica, disminución de la secreción ácida, pseudodivertículos, obstrucciones, dismotilidades, fístulas aortoesofágicas, esas son las que más miedo tenemos, ¿sí? Traqueoesofágicas, trombosis pulmonar, hematemesis. Otra vez repetimos que entonces una endoscopía grado 1 generalmente no evoluciona estenosis, una grado 2, la B, evoluciona un 75% de estenosis y un grado 3 generalmente es casi el 100% evolucionan a estenosis y tienen alto riesgo de perforación. Los seguimientos generalmente los hacemos con esofagogramas o con endoscopías. El esofagograma lo hacemos a partir del grado 2A porque teníamos un 25% de riesgo de estenosis, ¿sí? El 2A o mayores acá a las 3 semanas aproximadamente de la ingesta ya empezamos con los esofagogramas o antes si evoluciona. Entonces acá tenemos ya el día 32, se le hace una segunda endoscopía a Daniel, se observa la estenosis esofágica a los 18 centímetros de la arcada, ¿sí? Se coloca una sonda nasogástrica, en día 33 se empieza con cialorrea, se programa una dilatación esofágica. Así que vamos a ver cómo es el tratamiento crónico de las estenosis esofágicas en estos pacientes. Los tratamientos se hacen generalmente con dilataciones endoscópicas. Los riesgos de perforación disminuyen a partir de las 4 semanas, igual siempre el riesgo de perforación después de una dilatación esofágica siempre existe, ¿sí? Numerosas series de casos fueron reportados de perforaciones luego de dilataciones. Estas evolucionan con disnea, dolor torácico, enfisema subcutáneo y neumomediastino. Estos son los balones que se utilizan para dilatar, ¿sí? Son dilatadores. En día 36 se empezaron a ampliar estas bujías para dilatar a Daniel. En día 39 se hace una seriada donde se constata el pasaje de sustancia, o sea que la dilatación fue realizada de forma correcta. Al otro día se da de alta de internación, control en 2 semanas, pero generalmente lo que sucede con estos pacientes es esta evolución errática, ¿sí? Vuelven a presentar disfagias, cialorreas, así que bueno. En día 57 se vuelve a programar otra dilatación, sigue con evolución errática y lo que generalmente determinan estos pacientes con la colocación de estos stents esofágicos, ¿sí? Que de alguna forma solucionaría por el momento el tema de la disfagia de estos chiquitos. Acá se ven los stents esofágicos colocados. Y la evolución del daño por un cáustico, esto es con todos los pacientes que ingieren cáusticos, ¿sí? No solamente terminan con la colocación del stent, sino que el riesgo de carcinoma esofágico en estos pacientes es por 1000 que en relación con la población general. Generalmente aparecen con una latencia que puede ser hasta 40 años, por lo tanto lo que se suele hacer con estos pacientes es vigilancia endoscópica a partir de los 15-20 años después de la ingesta y se recomienda repetirla cada 1 o 3 años. Así que bueno, esta es la vida de los que ingieren cáusticos, ¿sí? La verdad que no es nada bueno. Acá les dejo un cuadrito, ¿sí? Para lo que es el manejo de las ingestas cáusticas según el grado de lesión esofágica gástrica por endoscopía, ¿sí? Tengan en cuenta en un grado 1 generalmente se van de alta cuando tolera líquidos, ¿sí? Evaluación por salud mental en estos pacientes si pensamos que fue una ingesta de tipo suicida. 2A, a partir de 2A, si bien se podrían ir de altas con la tolerancia, necesitan controles por esofagograma porque tienen un riesgo de un 25% de estenosis. El 2B son lesiones circunferenciales, 75% de estenosis, ¿sí?
Generalmente estos necesitan colocación de sonda nasogástrica, los líquidos vía oral recién a partir de los 48 horas, ¿sí? Salvo que presenten cialorrea. Y un grado 3, bueno, sabemos que es un 100% de estenosis. Generalmente antibióticos de cefalosporina, y grado 2B les ponemos corticoides. Ahí hay un error en la diapo, porque es la diapo del año pasado, que les dije que era una novedad lo que es la administración de corticoides en el grado 2B. Así que tengan en cuenta, bueno, sí que le damos corticoides ahora a las lesiones grado 2B. Bueno, en cuanto a los cáusticos alcalinos, tengan en cuenta, bueno, de que después de una exposición al álcali el hidróxido se disocia, ¿sí? Penetra a los tejidos, no se absorben como los ácidos, ¿sí? Hay saponificación de las grasas, hay licuefacción, la necrosis es de tipo licuefactiva, ¿sí? Hay penetración en los tejidos, pero no hay absorción, y generalmente se asocian a espasmos pilóricos. Los álcalis que vamos a tener en cuenta para que se usan en el hogar, tenemos el hidróxido de potasio, que son limpiadores de hornos, el hidróxido de sodio, que es el más frecuente de emplear, ¿sí? También limpiador de hornos. Ambos hidróxidos se utilizan para lo que es la manufactura de jabones, ¿sí? Para realizar jabones, así que si alguien tiene este hobby, bueno, seguramente debe tener estos cáusticos en la casa. En cuanto a los detergentes peligrosos, ¿sí? Nosotros hablamos de detergentes que generalmente, bueno, nosotros damos tolerancia a la vía oral. Igual ahora lo vamos a repetir cuando hablemos de los productos del hogar uno por uno. Hay algunos detergentes que sí hay que tenerlos en cuenta, que son diferentes a estos detergentes que son poco tóxicos, ¿sí? Como los detergentes de lavar platos, los más habituales, esos son poco tóxicos. Pero hay algunos detergentes, como dije recién, que son peligrosos. Por ejemplo, los polvos para lavar la ropa, estos tienen soda cáustica, ¿sí? Tener en cuenta. Hay unos, se llaman pods, que son como si fueran una especie de pastillas gigantes que sirven para lavar la ropa. La verdad que nunca vi uno de esos, pero bueno, tengan en cuenta de que si ven esas pastillas gigantes con contenido líquido, también suelen tener muchos cáusticos. Y los detergentes que se emplean para las máquinas lavavajillas, ¿sí? Estos son detergentes peligrosos, la verdad que no son lo más habitual de intoxicaciones que se escuchan, pero bueno, preguntemos en el caso de un paciente que refiere la ingesta de un detergente, para qué lo usa ese detergente, ¿sí? ¿Por qué son peligrosos? Porque poseen silicatos, carbonatos, fosfatos, ¿sí? Tienen potencial para inducir lesiones cáusticas y, bueno, estenosis esofágica, aún con ingestas no intencionales. Y altas incidencias de efectos adversos a la salud, como alteración del estatus mental y compromiso respiratorio. Y otros de los detergentes peligrosos son los detergentes catiónicos, que no tampoco son los detergentes más habituales de encontrar en el hogar, ¿sí? Son detergentes de tipos industriales. Otros álcalis, el hipoclorito de sodio, como es la lavandina, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poquito de eso cuando hablemos de todos los productos para el hogar. El amoníaco también son productos de tipo álcali. Vamos a hablar de ello también. Generalmente los de concentración de uso hogareño son bases débiles, en escasas cantidades no pasa nada. Y los detergentes que encontramos en el hogar también son álcalis, pero bueno, son débiles. Bueno, ahora quiero hablar un poquito, volvemos al tema de los ácidos. Quería hablar un poco sobre ácido fluorhídrico. Me parece algo interesante para tener en cuenta, ¿sí? Dijimos que el ácido fluorhídrico es el que se emplea para sacar las manchas de óxido, que hay gente que le gusta sacarse las manchas con la ropa puesta, ¿sí? Tener en cuenta eso. No solamente se emplea para sacar manchas de óxido, sino también se emplea en odontología también, para grabado de porcelanas.
Y también se emplea para la gente que hace trabajos en vidrio. Por ejemplo, este artista Nuremberg, ¿sí? Que hizo unos trabajos en vidrio muy lindos. Bueno, este empleó también ácido fluorhídrico para hacer estos trabajos. Y otra de las cosas que se emplea del ácido fluorhídrico es para elevar el octanaje de las naftas. O sea, se emplea mucho en refinerías. Y bueno, la gente que manipula el ácido fluorhídrico, obviamente la afección principal va a ser en las manos, ¿sí? Entonces es un riesgo ocupacional. Les quería mostrar estas zonas de desastre en Corea. Por ejemplo, se dio por explosiones relacionadas con ácido fluorhídrico. Miren, fíjense los daños en las plantaciones que vemos ahí. Y otras formas de aparición del fluoruro, tenemos el fluoruro de sodio, que es empleado como insecticida, por ejemplo, antihelmíntico, el difluoruro de amonio y los fluorosilicatos de sodio y de zinc. Para industria de acero, agua potable, por ejemplo, aditivos en pastas de dientes, galvanoplastías. Estas sales de fluoruro, cuando se ingieren, se pueden convertir en ácido fluorhídrico, ¿sí? En vivo. Entonces la toxicidad son importantes de estas sustancias en estado puro. El ion fluoruro, ¿sí? Es una base débil porque posee una capacidad limitada para donar sus electrones, y se cree que la liberación del ion fluoruro de los compuestos es el principal determinante de la toxicidad. Todo esto es algo que yo les quiero contar, ¿sí? Esto pasó en Oregón, Estados Unidos, en 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Estaban los pacientes en este hospital estatal de Oregón, ¿sí? Todos habían sentado a comer, generalmente siempre era la misma entrada, eran unos huevos revueltos, y empezaron a caerse todos uno por uno, ¿sí? Después de que empezaron a comer estos huevos revueltos. Algunos tenían convulsiones, otros vomitaban sangre, se retorcían de dolor, ¿sí? Otros tenían las extremidades inmóviles y pronto empezaron con parálisis en aparatos respiratorios. Esa noche murieron 47 pacientes entre 18 y 80 años y otros 263 casos, ¿sí? Lo que primero se pensó, como estaba en la Segunda Guerra Mundial, que había un sabotaje, ¿sí? Era un caso de homicidio de masas. Y bueno, se empezó a ver el tema de las comidas, ¿sí? Acá estuvo la FDA, la Administración de Alimentos y Medicamentos, la Asociación Médica Nacional, estuvieron todos ahí metidos con este tema. Y lo que se vio, bueno, pero lo que primero pensaron es el tema de los huevos, ¿sí? Los huevos ellos los recibían como líquidos enteros pasteurizados, los traían como una especie de latas gigantes, y estos mismos huevos iban a diferentes lugares, entre ellos a esta escuela, ¿sí? Que aparecen las fotitos ahí abajo. Empezaron a confiscar todos los huevos pensando que eran por el tema de los huevos. Pero bueno, por suerte apareció este patólogo, ¿sí? Que pudo identificar la intoxicación. Como dijimos, los fluoruros se empleaban como raticidas, ¿sí? Así que lo que le llamó la atención era de que aparecía este fluoruro sódico, este raticida, como causa de la muerte de estos pacientes. Así que tomó uno de los platos, le dio de comer a las ratas y las ratas se murieron al toque. ¿Cómo apareció el fluoruro de sodio en los platos de estos pacientes que estaban comiendo, ¿sí? Es un polvo, el fluoruro de sodio es un polvo blanco, la dosis letal es de 5 a 10 gramos, se emplea como cucarachicida y raticida, se empleaba, ahora no se emplea más. Y mientras las autoridades y la prensa hacían sus diferentes investigaciones, el silencio dominaba en la cocina del hospital. ¿Qué pasó? Hubo un incorrecto etiquetado de los productos, ¿sí? En realidad era una normativa vieja en esa época, en donde los productos no estaban bien etiquetados,
y gracias a este tipo de errores, ¿sí?, lamentables, se mejoraron el tema de los etiquetados de los productos. Todo esto surge a raíz de que se mandó a uno de estos enfermos, eran todos enfermos mentales en este hospital, se lo mandó a buscar leche en polvo para hacer la comida, y bueno, se equivocó de lata, ¿sí? Tomó el fluoruro de sodio pensando que era leche en polvo. Bueno, esta es la foto de la cocina del hospital. Bueno, entonces el ácido fluorhídrico lo que hace es penetrar profundamente los tejidos antes de disociarse en los iones de hidrógeno y los iones de fluoruro, ¿sí?, que son altamente electronegativos. Estos iones de flúor se unen al calcio. Lo que van a dar es hipocalcemia, por eso las manifestaciones que tenían los intoxicados en la cocina del hospital, ¿sí? Van a formar fluoroapatita y fluoruro de calcio, ¿sí?, y también se unen al magnesio, con disfunción y muerte celular. La alteración de la homeostasis local del calcio van a ocasionar neuroexcitación, o sea, dolor neuropático, y la isquemia por vasoespasmo localizado, que además contribuye con todo el tema del dolor. La alta concentración de iones de hidrógeno en el ácido fluorhídrico también produce quemadura cáustica. Lo que tengamos en cuenta acá es que el fluorhídrico, antes de disociarse, penetra en el tejido, ¿sí? Así que lo que puede llegar a darnos es la falsa impresión de que el tejido está bien, porque externamente quizás no se observa nada, pero el paciente va a referir dolor, y mucho dolor, ¿sí? Así que tengamos en cuenta, bueno, que este tipo de ácido, el ácido fluorhídrico, da un tipo de quemadura que a simple vista quizás en un primer momento no se observa, que es lo que estamos viendo acá, ¿sí? Las manifestaciones clínicas, ¿sí?, más del 50% van a causar dolor y daño en forma inmediata, pero estas concentraciones bajas van a retrasar lo que es la manifestación del dolor, y que el sitio inicial además puede aparecer relativamente benigno, a pesar de todo el dolor que pueda llegar a manifestar el paciente. Es como que es bastante... puede dar a confusión este tipo de ácido, por eso me parece interesante nombrárselos, ¿sí? Eh, Después, con el tiempo, el tejido aparece hiperémico, empiezan a aparecer las manifestaciones, blanqueamiento, necrosis coagulativa. A medida que precipitan los complejos de calcio, puede aparecer una decoloración blanca, que es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Bien, lo que le dije yo, las manifestaciones que suelen ser en las manos, ¿sí?, en la coloración blanca. Y una de las cosas que quiero que vayan viendo en esta foto es que la vía está en la arteria, ¿sí? No es que está mal colocada, ¿sí? Está en arteria, pero está adrede, colocada en arteria. Bueno, el pronóstico. Generalmente las muertes han resultado por exposiciones dérmicas con ácido fluorhídrico concentrado del 2 al 5% de la superficie corporal, ¿sí? Son poca cantidad de superficie corporal y relacionada con las muertes, ¿sí? Imaginen toda la lesión que ocasiona y todas las alteraciones hidroelectrolíticas, ¿sí? Así, las manifestaciones pueden ser por inhalación, manifestaciones oftalmológicas y manifestaciones gastrointestinales. Y las muertes generalmente, fíjense acá, mortales en gastrointestinal, por fibrilaciones ventriculares, ¿sí?, por todas las alteraciones electrolíticas que pueden llegar a dar el ácido fluorhídrico, ¿sí?, con relación al calcio. En cuanto a la descontaminación cutánea, esta diapo ya se las pasé antes, ¿sí? Tengan en cuenta esto, el tema de irrigar mucha cantidad de tiempo, ¿sí? Son 15, 20 minutos, no es solamente un poquito abajo del agua, ¿sí? Es mucho tiempo, y que el baño es por arrastre y sacamos toda la ropa, ¿sí?, prendas de vestir, anillos, etc. Los efectos sistémicos por el ácido fluorhídrico: tenemos la hipocalcemia, que es lo que va a dar las manifestaciones cardiovasculares, ¿sí?, la hipomagnesemia, hipercalemia puede llegar a dar también, ¿sí?, por una inhibición de la sodio ATPasa,
o puede dar hipercalcemia ya en preterminales. Aplicación tópica de calcio, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer nosotros con estos pacientes? Como sabemos que el fluoruro es muy afín al calcio, nosotros le vamos a dar calcio, ¿sí? Así que vamos, por ejemplo, en manifestaciones por quemaduras de piel, lo que vamos a dar son gel de calcio tópico en las áreas afectadas. Este gel lo podemos lograr mezclando gluconato de calcio con diferentes geles en agua. Podemos usar cloruro de calcio también. Esto lo que va a permitir es eliminar estos iones fluoruros, ¿sí? El calcio se va a unir al fluoruro. Y generalmente los pacientes van a manifestar un alivio rápido y dramático del dolor. Esto si las lesiones son superficiales, ¿sí? Pero ¿qué pasa si las lesiones son profundas? Ahí ya el gel no alcanza. Por lo tanto, lo que vamos a hacer en estos casos es la administración arterial de gluconato de calcio para que llegue de alguna forma el glucal llegue a donde están las lesiones. Por eso la fotito de que les mandé recién, ¿sí? La verdad que esto yo nunca lo vi hacer, pero bueno, está descrito, me parece interesante para comentárselos a ustedes. No es un tratamiento habitual que se haga. Generalmente lo que refieren estos pacientes es alivio significativo del dolor. Además de esto, el tratamiento va a ser analgésicos, bloqueos nerviosos con lidocaína, ¿sí? La terapia para la toxicidad incluye también todos los tratamientos para toxicidad local, más el calcio, más el magnesio endovenoso, porque recordemos que da hipocalcemia, hipomagnesemia, bicarbonato de sodio y potencialmente, bueno, hemodiálisis también para estos pacientes. Bueno, ahora empezamos a ver los temas de los productos utilizados frecuentemente para el hogar. Algunos van a compartir características de lo que vimos hace un ratito, ¿sí? Otros tienen características especiales y lo van a tener que aprender porque son importantes, porque se ven, ¿sí? Lavandina o cloro. Este es el hipoclorito de sodio, ¿sí? Es lo más habitual que se puede llegar a encontrar en todas las casas, ¿sí? Hay gente que se confunde, que lo pone en botellas que no están más rotuladas, gente que compra estos productos sueltos y los pone en botellas de gaseosas. Son cosas que pasan, ¿sí? Muchas veces pasa de que estos productos son comprados o son extravasados por un miembro de la familia. Después otro miembro encuentra la botella de gaseosa con este producto, no sabe, lo pone en la heladera y un tercer miembro va y abre la heladera y se lo toma, ¿sí? Son cosas que suceden, ¿sí? Estos productos a baja cantidad, generalmente la persona que ingiere esto es un sorbo o son pocos sorbos, ¿sí? No es mucha cantidad. La clínica que puede llegar a manifestar son náuseas, vómitos, un poco de gastritis. Lo que vamos a dar es tolerancia a la vía oral, a lo sumo un protector gástrico podemos darle, ¿sí? Pero son líquidos fríos fraccionados en estos pacientes, no sea otra cosa, ¿sí? Imaginen que si esto además está diluido, porque generalmente hay mucha gente también que pone lavandina en un vaso, le pone agua, la usa y después deja un restito y después se olvida y se lo termina tomando ese resto, ¿sí? Eso también es muy típico. En el estómago el contacto con el ácido clorhídrico forma el ácido hipocloroso, que es de baja toxicidad, es más molestia que otra cosa. Recordemos este tema de las tolerancias a la vía oral, ¿sí? Estos pacientes generalmente, si llaman por teléfono al servicio de toxicología, se manejan en forma ambulatoria, ni siquiera se les hace ir al hospital de estos, salvo que presenten más síntomas, ¿sí? O que persistentemente síntomas, náuseas, vómitos, dolor abdominal, ahí se los hace ir al hospital, que no es lo habitual, ¿sí? Amoníaco, esto ya hablamos también hace un ratito, ¿sí? Es un cáustico de tipo alcalino. Generalmente los productos de limpieza presentan amoníaco siempre en bajas concentraciones. Se utiliza como desengrasante, quita manchas. Es muy parecido a lo que vimos recién en lavandina, ¿sí? Si son pocas cantidades.
a bajas concentraciones, líquidos fríos fraccionados. Se puede emplear un purgante salino en estos casos, ¿sí? Pero el tratamiento es sintomático en esto. Una de las cosas para tener en cuenta es las vías inhalatorias cuando se mezclan, ¿sí? Con lavandina. Bueno, también, ¿sí? Puede dar tos, sofocación, broncoespasmo, así que, bueno, también el tratamiento de todas formas es sintomático. Eh, Nebulizaciones, corticoides, no se hace otra cosa más, no se descontamina ni lavado, ni nada de esas cosas, ni carbón activado, ni nada de esas cosas. Además, bien aleatoria no sirve para nada. Se hace una nebulización, ¿sí? Nada más que eso. Detergentes comunes, estos también, ¿sí? Son los aniónicos o no iónicos. Estos son los más típicos que se suelen encontrar en el hogar. Estos son los limpiaplatos comunes, ¿sí? Vía cutánea, reacciones de tipo alérgicas, dermatitis, irritaciones locales. Vía oral, náuseas, ¿sí? Tratamiento también, líquidos fríos, lavado en caso de contacto con la piel. Lo único que sí, si líquidos fríos vamos a emplear, no empleemos gaseosas ni nada que tenga gas, porque si no va a ser burbujas, ¿sí? No queremos eso para el paciente. Agua, ¿sí? Agua fría y fraccionada. Detergentes catiónicos, estos recién los nombramos hace un ratito. Estos son los detergentes tipos industriales, ¿sí? Tienen sales de amonio cuaternarios y también se emplean como antisépticos. Estos en pocas cantidades no pasa nada, ¿sí? Líquidos fraccionados, purgantes salinos, pero muchas cantidades tienen efecto cáustico estos detergentes. Así que bueno, tengamos cuidado con estos detergentes catiónicos que tienen sales de amonio cuaternario, ¿sí? Ahora esta diapo es para que ustedes vean si muchas personas, yo también, ¿sí? Compramos productos sueltos, ¿sí? Generalmente los productos sueltos, además de ponerlos en estos envases que no condicen con lo que realmente son, ¿sí? Algunas veces sí, algunas veces no. Tengamos en cuenta esto para los pacientes que consultan, ¿sí? Que refieren en la ingesta de un detergente, lavandina, ¿sí? De que tampoco no nos quedemos tan tranquilos si estos productos son sueltos, porque realmente no tienen ninguna etiqueta, no sabemos a ciencia cierta, ¿sí? Cómo están hechos, los ingredientes, en qué porcentaje, ¿sí? Hasta ahora no me pasó nada relacionado con estos productos sueltos. Si son lavandinas generalmente no pasa nada, si son detergentes también no pasa nada, pero bueno, tengamos cuidado, ¿sí? O sea, los pacientes que refieren ingestas de productos que son comprados sueltos, eh, tengámosles una mirada un poco más detallada de estos pacientes, ¿sí? O tengámoslos más en cuenta que un producto que tenga etiqueta, ¿sí? Eh, no, nada más que esto para que observen y lo tengan en cuenta, nada más que eso. Bueno, lo que son aprestos para planchar, desodorantes de ambientes, perfumes y colonias, todos estos tienen alcohol, ¿sí? Entonces vamos a tener clases de alcohol etílico. Tengan en cuenta, bueno, que en cantidades, en pocas cantidades no pasa nada, ¿sí? Pero en el caso de los chicos, con el tema de las colonias y los perfumes, eh, tengamos en especial en cuenta de que dan hipoglucemia el alcohol da hipoglucemia, más en los chicos, ¿sí? Hipotermia, así que bueno, en el caso de los chicos, eh, bueno, nada, tengamos en cuenta esto, ¿sí? Y el tratamiento generalmente con ingestas escasas con líquido azucarado, fraccionados y fríos. También en caso de ingestas escasas, tampoco hace falta que concurran al hospital, ¿sí? Se los deja por lo menos 2 horitas tomando estos líquidos fraccionados, ¿sí? Siempre azucarados por las dudas. Acetona, bueno, esto también lo hablamos en el grupo, ¿sí? Los quita esmaltes,
pueden tener acetona o no pueden tener acetona, ¿sí? La acetona es un solvente muy volátil, lo vamos a ver también como en el grupo de los alcoholes, cuando veamos alcoholes. Se utiliza como quita esmalte para fabricación de lacas, resinas, etcétera, ¿sí? Vía cutánea es irritante, se lava con mucha agua. Vía inhalatoria también es irritante. Y vía oral, además de ser irritante, dar náuseas y vómitos, en altas concentraciones o ingestas importantes lo que vamos a tener es depresión del sistema nervioso central, hiperglucemia y necrosis tubular aguda, ¿sí? Así que generalmente las ingestas son escasas y no, solamente líquidos fríos y fraccionados, pero en caso de ingestas importantes, bueno, tengamos en cuenta el tema de hacer un correcto seguimiento de estos pacientes, ¿sí? Otros limpiadores, ¿sí? Limpiadores desengrasantes generalmente tienen detergentes no iónicos, ¿sí? Generalmente no producen otros síntomas. Limpiadores multiusos también, detergentes, solventes, amoníacos, generalmente no pasa a mayores. Limpia metales, tienen hidróxido de amonio, pueden tener ácido oxálico, ojo con estos, ¿sí? Los limpiametales, ¿sí? Tienen capacidad cáustica. Limpia vidrios, alcohol isopropílico, tienen tipo de alcoholes, estos alcoholes son pesados, pero generalmente en pocas cantidades no pasa nada, ¿sí? Con los limpiavidrios. Y los lustramuebles, fíjense acá lo que se los marqué, tienen ceras y siliconas, ¿sí? Ceras y siliconas son hidrocarburos, así que vamos a tener clases de hidrocarburos. En caso de la ingesta de lustramuebles, yo ya les voy diciendo, es que ante una ingesta de hidrocarburos, como ya vimos antes, no se hacen medidas de descontaminación, no se hace lavado gástrico ni carbón activado, ni nada por el estilo. Generalmente estos pacientes se dejan ayunados, son 4 o 6 horas de ayuno, control respiratorio, porque el compromiso más importante que pueden llegar a tener estos pacientes es por la aspiración de los hidrocarburos. Por eso también se los deja ayunados, para que no haya ni probabilidades de vómitos, ¿sí? Los dejamos ayunados, controlamos a nivel respiratorio, a las 4 o 6 horas hacemos una placa, ¿sí? Si la placa está normal ya lo podemos mandar a la casa. Si la placa hay signos de aspiración, acá hacemos un tratamiento antibiótico, valoramos si hay necesidad de internación, obviamente, ¿sí? Generalmente no, tampoco hay criterio de internación, si no desaturan, si respiratoriamente están bien, se puede manejar en forma ambulatoria, pero con un antibiótico. Metahemoglobina, ¿sí? ¿Qué productos en el hogar pueden dar metahemoglobina? Ya tuvieron clase de metahemoglobina, ¿sí? Tengan en cuenta que la naftalina, estas bolitas, pueden dar metahemoglobina. Hay niños que les gustan, les llama la atención, se las comen, ¿sí? Generalmente una bolita de naftalina no pasa nada, ¿sí? Más bolitas acá pues ya puede dar metahemoglobina, ¿sí? Así que el tratamiento van a ir a la clase de metahemoglobina para verlo, ¿sí? Desodorantes de inodoros en pastillas también pueden dar metahemoglobina. Tiene este paradiclorobenceno, el PD, y tiene anilina, que puede dar también, ¿sí? Meta. Generalmente las ingestas son escasas, a los chicos también les llama la atención estas cosas, así que pueden llegar a darle una mordida a las pastillas de inodoro. Otros productos que pueden dar meta, tenemos los fósforos comunes, las pomadas de zapatos, porque tienen anilina y tienen hidrocarburos también, y el fluido Manchester, que estos son los fenoles, ¿sí? Fenoles, vamos a ver un poquito ahora sobre fenoles. También tienen capacidad cáustica, además de dar metamoglobinemia. Son desinfectantes, se utilizan generalmente en los patios, tienen un olor muy característico, muy penetrante, un color marrón, suelen dar quemaduras también de color marrón en la piel. Estaban hablando de que lo utilizan en los fondos de la casa para el tema de las garrapatas y las pulgas, ¿sí? Es cáustico, da quemaduras en la piel, también de color marrón, da metamoglobinemia y también puede dar necrosis tubular aguda en caso de ingesta de estos fenoles.
Generalmente las ingestas son escasas. Si son escasas, no se hacen líquidos fríos, protectores de la mucosa, a lo sumo un purgante. Pero en grandes cantidades, bueno, tengamos en cuenta de que es un cáustico de tipo alcalino, los fenoles, que es el fluido Manchester. Otros productos, brillos para piso. Tiene cera, tengamos en cuenta de que son hidrocarburos, ¿sí? Cera para piso con color, además de tener hidrocarburos, también tiene anilinas, así que puede llegar a dar meta, es raro, pero puede llegar a dar. Anticongelantes para motores de vehículos y líquidos para frenos, tiene etilenglicol o etilenglicol. Vamos a tener clase de glicoles, ¿sí? Así que bueno, también muy tóxicos estos. Por ahora les digo esto. Quitamanchas. Las quitamanchas, nosotros hablamos de que los cáusticos podían ser de tres tipos: cáusticos ácidos, cáusticos álcalis y los oxidantes, ¿sí? Estos son los oxidantes. Acá tenemos el peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada. Principalmente es el componente más importante de los quitamanchas, además de los detergentes. Acá aparece el ácido fluorhídrico para quitamanchas de óxido y el amoníaco. En cuanto al agua oxigenada, que es el peróxido de hidrógeno, ¿sí? Se utiliza a diferentes concentraciones. Todas van a formar oxígeno, ¿sí? Y una reacción exotérmica, que es lo que va a causar el daño. Se pueden utilizar al 3%, que es el agua oxigenada de 10 volúmenes, que es el antiséptico local. Después tenemos agua oxigenada al 20-30 volúmenes, que es el que se emplea en cosmética para tinturas, y el 30 al 90%, que es el uso industrial. En la clínica, a partir de 10 volúmenes, generalmente es irritante de piel y mucosas, no se suele hacer más nada que líquidos fríos fraccionados, y más de 10 volúmenes acá ya puede empezar a manifestarse la causticidad del agua oxigenada. A nivel gastrointestinal, que vamos a tener manifestaciones como las vimos recién en cáusticos: esofagitis, gastritis, úlceras, perforación, embolias, que esto es lo que se suma con los oxidantes, ¿sí? Las embolias gaseosas, que puede ser por vena porta, gástrica, mesentérica, ¿sí? Y así el embolismo sistémico, que es uno de los más miedos que tenemos con el agua oxigenada, ¿sí? La oxigenada del peróxido de hidrógeno a altas concentraciones, ¿sí? Entonces, el examen complementario que vamos a hacer: hemograma, función renal, una placa tóraco-abdominal, electrocardiograma, y según la severidad, bueno, seguimos avanzando con los estudios. El tratamiento va a estar contraindicado todo lavado gástrico, carbón y purgante. Hasta 30 volúmenes, acá hacemos líquidos vía oral, siempre son ingestas escasas, hablamos de ingestas escasas, ¿sí? Líquidos vía oral, tolerancia, protección gástrica, colocación de la sonda, lo sumo para descomprimir. Si sacamos una placa y vemos que el estómago está distendido, podemos hacer una colocación de una sonda nasogástrica para descomprimir. A partir de 30 volúmenes, acá ya tenemos probabilidades de lesiones cáusticas, ¿sí? Así que se interna, medidas de soporte, acá hacemos endoscopía, como vimos recién en los cáusticos. Sílica gel, esto ya lo nombramos antes, sabemos de que funciona como cuerpo extraño, no produce síntomas, no es tóxico. Los desinfectantes, el agua de Dalibur, este contiene cobre. El cobre vía oral lo que va a dar es muchos síntomas de tipo náuseas, vómitos, dolor abdominal. Así que el tratamiento es dilución, líquidos fríos, purgantes salinos, y son ingestas muy altas cantidades. Acá tenemos que ver el tema del dosaje de cobre. Agua blanca de Codex, vamos a ver plomo. En la próxima clase sepan de que el agua blanca de Codex tiene plomo, ¿sí? Así que estos pacientes van a necesitar realizar una plombemia a las 24 horas de la ingesta aproximadamente. Y productos que se encuentran en polvo, por ejemplo cal. Esta la cal vía inhalatoria, ¿sí? Es muy irritante, se pueden dar aspiraciones, y si se trata de cemento puede tener efecto cáustico, ¿sí? Esto es una característica que tenemos que tener en cuenta en relación también con los niños que tienen contacto con productos para el hogar que están en polvo, ¿sí? Sea cal, sea talco,
Si bien uno piensa el talco, piensa en algo que no genera toxicidad. Bueno, en caso de que sea en forma inhalatoria, acá podemos tener un problema, ¿sí? Así que un chico que se lleva un producto que es en polvo a la boca, bueno, no lo manejemos en forma ambulatoria en la casa, sino que traigámoslos al hospital y evaluémoslo, ¿sí? Por más que la sustancia no sea inerte o sea poco tóxica, ¿sí? Polvo de oro, polvo de bronce. Este tiene una característica especial, ¿sí? Este polvo le tenemos miedo a los toxicólogos, ¿sí? Así que ténganlo en cuenta, ¿sí? Es un polvo que se emplea para pintar adornos, que se adhiere a toda la superficie. Tiene cobre, tiene zinc y tiene estearina. Estearina es la sustancia que hace que se adhiera a las superficies. ¿Por qué decimos que tenemos miedo? Porque estos pacientes suelen ingresar por guardia después de la exposición de tipo asintomático, ¿sí? Generalmente se hace una nebulización y se los manda a la casa en forma errónea y a las 48 horas ingresan con un distrés respiratorio importantísimo, ¿sí? Y suelen evolucionar muy mal estos chicos. Así que tengan en cuenta que estos pacientes ingresan en forma asintomática y se dejan internados 48 horas por lo menos, porque estos pacientes suelen presentar manifestaciones de forma tardía. Ahí tienen la imagen del polvo este, ¿sí? Si recuerdan, hace un par de años hubo un chico que puso este polvo en un silbato y en vez de soplar aspiró, concurrió a una guardia, esto fue en Misiones me parece, concurrió a una guardia, no lo vieron asintomático, lo mandaron a la casa, a las 48 horas volvió a ingresar y terminó muerto este chico. Eh, Generalmente estos pacientes, además de requerir intubación traqueal, necesitan lavados bronquiales porque se adhiere de una forma este polvo a toda la vía respiratoria que no sale fácil, ¿sí? Y además un tratamiento quelante para el tema del cobre, que es la penicilamina. Eh, otras sustancias que le llaman mucho la atención a los chicos son los discos, ¿sí? Estos discos también tienen detergentes, generalmente no suelen presentar problemas, ¿sí? Más el asco de comerse algo que está en el inodoro. Eh, Generalmente a nivel toxicológico las ingestas de estos discos, nada, en ingestas escasas no pasa nada. Ácido bórico, esto ya se los nombré. El ácido bórico es el que se emplea como cucarachicida, ¿sí? Se lo suelen confundir como bicarbonato de sodio. Este también es cáustico, tiene síntomas gastrointestinales y fíjense ahí abajo lo que escribí, fallo renal, ¿sí? Fallo renal, acidosis metabólica. Así que bueno, tengamos en cuenta el tema del ácido bórico. Y bueno, finalmente llegamos al último tema de la clase, ¿sí? Para ver, vamos a hablar un poquito sobre pila botón. Ya algo vieron con Escarlato, así que vamos a fijar algunos conceptos de lo que pasa con estas pilas, ¿sí? Tengamos en cuenta de que la pila botón originariamente ejercía daño por 4 efectos que tenían, ¿sí? El cuerpo extraño, por actuar como cuerpo extraño, potencial cáustico por el tema del contenido de las pilas. Actualmente las pilas botones no suelen abrirse, ¿sí? Por toda la por cómo se fabrican, ¿sí? Pero bueno, puede llegar a pasar, ¿sí? De que se abran estas pilas y tienen un efecto cáustico por el contenido de hidróxido de sodio e hidróxido de potasio. Salvo las pilas de litio, estas no tienen contenido cáustico. El contenido en cuanto a metales son muy poca cantidad de metales, así que no hay datos reportados sobre intoxicaciones sistémicas por metales en las pilas. Sí puede pasar alergia al níquel. Y finalmente que las pilas tienen carga eléctrica, ¿sí? Aunque estén descargadas, pueden llegar a ejercer acción necrótica por injuria eléctrica. Generalmente los daños por pila botón se dan por ser un cuerpo extraño.
y este cuerpo extraño tiene un tamaño variable. Por ejemplo, si ya las pilas miden más de 15 milímetros, les cuesta pasar el píloro, ¿sí? Generalmente el 86% de las ingestas de las pilas, o sea, la mayoría de los casos de las ingestas, las pilas completan el tránsito gastrointestinal en 3 o 4 días y de la misma forma que se ingieren se eliminan. Pero ¿qué pasa cuando una pila queda atascada, queda atorada en un sector? ¿Sí? Puede ser en el esófago, puede ser en la nariz, puede ser en el oído. Una pila que quede quieta en un mismo lugar, acá vamos a tener un problema, ¿sí? Así que puede llegar a las 2 horas de una pila que se quede quieta en un lugar, ya tenemos riesgo de injuria eléctrica. Por ejemplo, estos son los casos, ¿sí? Acá, como ven en las placas, se ve el doble halo, ¿sí? Que es unas características que vamos a observar en el caso de las placas, de las ingestas de las pilas. En la placa de arriba se ve el doble halo, o si no se les ve la pancita, ¿sí? Que es el lado negativo. El lado negativo de la pila es donde generalmente está la cara que va a ejercer la injuria eléctrica, ¿sí? Donde está la pancita de la pila. Incluso, bueno, ahí le puse una imagen para que vea que el lado positivo es el lado chato, ¿sí? La mayoría de las ingestas generalmente cursan en forma benigna, ¿sí? Las nuevas tecnologías es raro de que la pila se abra, ¿sí? Pero bueno, hay algunos juguetes de extraña procedencia que pueden llegar a tener pilas que se abran, ¿sí? Pero no es lo más típico. Los factores de mal pronóstico son los chicos menores de 6 años, cuando se ingieren más de una pila, y un tamaño de pila mayor de 15 milímetros, que fue lo que dijimos nosotros que les cuesta pasar píloro, ¿sí? Eh, ahí sí, ahí ven ustedes una placa, a ver si encuentran la pila donde se encuentra, ¿sí? Muy bien, en la nariz, bárbaro. Es una urgencia, ¿sí? En este caso hay que sacarla esta pila. Acá hay otra pila en la nariz, también una urgencia, esta hay que extraerla. En cuanto a los signos y síntomas, lo más típico es que curse asintomático, ¿sí? ¿Qué pasa si nos llega el paciente con una eliminación de pilas en materia fecal? Nos viene el padre diciendo, doctor, eliminó esto en la materia fecal. Eh, Quizás uno se le ocurre, bueno, ya está, lo eliminó, o sea, lo mandamos a la casa. No. Solicitamos placa de cuello, frente y perfil, tórax y abdomen. ¿Por qué? Porque puede haber más pilas, ¿sí? Así que es un dato interesante para tener en cuenta, ¿sí? No nos quedamos tranquilos, les pedimos placa, ¿sí? Otros síntomas que puede llegar a cursar, esto es lo menos típico, que cursen con dolor abdominal, vómitos, quemaduras locales, lesiones por causticidad, corriente eléctrica, no es lo más típico, ¿sí? Tengamos en cuenta de que si la pila queda en esófago, acá van a empezar a aparecer disfagia, cialorrea, dolor retroesternal, sofocación, tos, perforación, aparición de fístulas, fistulización en vasos mayores, hemorragias masivas, parálisis vocal por lesión del nervio laríngeo recurrente. Son uno de los síntomas, signos y síntomas que pueden aparecer cuando las pilas se quedan en esófago. Por eso son urgencias, ¿sí? Hay que sacarlas a estas pilas. Acá les dejo más o menos un gráfico de las cosas que se pueden llegar a hacer, ¿sí? Generalmente recuerden que la mayoría de los casos cursan en forma benigna, ¿sí? Así que tampoco tengamos pesadillas con las pilas botones, ¿sí? Sí, tengamos en cuenta cuándo tenemos que actuar y cuándo es una urgencia, ¿sí? Eh, Recuerden que las pilas en esófagos se extraen, son urgencias, y se valoran porque generalmente tardan en extraerse y pueden llegar a haber daños en esófago y hay que controlarlos. Las pilas en estómago, si bien la pila, bueno, pero el estómago también se queda en un lugar, sí, pero el estómago se mantiene en movimiento la pila, ¿sí? Así que en este caso podemos esperar a que pase el píloro y siga su curso, ¿sí? En este caso las pilas en estómago podemos esperar las 48 horas.
Si sigue en estómago se puede llegar a dar un prokinético, y ya cuando 72 horas sigue en estómago, ahí ya hacemos una extracción endoscópica. Y finalmente una pila que ya está en intestino generalmente evolucionan, se eliminan con una dieta rica en fibras. Bueno, este es un caso que de los que me tocó a mí. Siempre saben que yo, si hay cosas raras, me caen. Eh, este es un caso de una nena que le regalaron una espada con luz. La nena le sacó las pilas y se las puso en el pañal del hermanito. El hermanito las tuvo toda la noche. eh, Todo lo que es la orina sirvió para como medio conductor, ¿sí? De la electricidad. No obstante, también una de las pilas se abrió, como lo ven ahí abajo, cosa rarísima. Bueno, también se abrió una de las pilas. Bueno, las lesiones que tuvo el niño por tener las pilas en el pañal, ¿sí? Pero bueno, evolucionó bien por suerte, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias por la atención. Espero que no les haya sido tan pesada esta clase. Y bueno, nos tenemos en contacto en el Facebook y hablamos un poquito del tema si quieren. Les mando un beso grande.